intentar hacerlo lo más didáctico posible. Voy a esbozar una especie de, digamos, un cuadro general y luego después, bueno, podemos dar lugar a las preguntas. Pero voy a intentar ser lo más sintético posible y ir a las cuestiones, digamos, de fondo, ¿no? O por lo menos sobre las cuales normalmente existen mayores dudas. Puedo comenzar diciendo lo siguiente. Digamos, yo tengo, digamos, dos trabajos. En realidad es un libro en dos tomos. El libro se llama 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América. Digamos, ahí un poco ya está, uno puede ver, digamos, la tesis del libro. Básicamente lo que sostengo es lo siguiente. La tesis sería que lo que era la América precolombina, es decir, anterior a la llegada de los europeos, era lisa y llanamente un infierno, y bueno, luego podremos ir un poco desarrollando y justificando digamos, el calificativo, y que la gesta, la incursión de España, Iglesia Católica, en América, más que conquista, porque conquista hoy tiene lamentablemente connotaciones, digamos, negativas, y no debería ser así. Eh, entonces, esto fue una gesta de liberación del continente. Esto ya lo voy adelantando, es decir, la América precolombina era un infierno, y la gesta de España y la Iglesia Católica en el continente fue una gesta de liberación. Adelantemos un poquito. ¿Liberación de qué? Bueno, liberación de un continente que en su mayoría estaba oprimido, subyugado por unos cuantos emperadores o caciques de turno. Eh, yo generalmente me refiero a las principales culturas, o tenidas como las culturas principales del continente. Si bien indudablemente ha habido culturas más preponderantes, pero que no han gozado del marketing o de la fama, por ejemplo, de mayas, aztecas e incas. Entonces, digamos, yo siempre pensé que, digamos, un poco clarificando ciertas cuestiones en relación a estas, digamos, tres culturas madres, por decirlo de algún modo, bueno, automáticamente todo el relato indigenista iría cayendo. Entonces, ¿por qué digo de liberación? Como decía recién, porque lo que se vivía aquí en el continente, muy lejos, digamos, siempre digo lo mismo, ¿no? Del paraíso rusoniano, que algunos imaginan que fue realmente la existencia de los indígenas en el continente, bueno, fue realmente lo contrario a ello. Quisiera aclarar primero que las fuentes, digamos, no es que uno inventa, o uno escribe o habla a priorísticamente. La documentación de todo lo que estaré, digamos, diciendo en esta charla, conferencia, hay documentación de distintos tipos. Está basado, por ejemplo, ustedes saben que en general los indígenas, digamos, el medio de comunicación, o digamos, no tenían una escritura propiamente dicha, pero existían los pictogramas, ¿no? Esa especie de dicho, digamos, sencillamente como de dibujos, ¿no? Se llaman pictogramas, y ellos así un poco narraban su historia y sus costumbres. Allí, bueno, y esos pictogramas nos dicen mucho de cómo se comportaban y cuáles eran las costumbres de estos pueblos. Luego tenemos otro tipo de documentación muy valiosa, que es la escrita por los propios indígenas, una vez que o mismo ellos aprendieron la lengua española, o mismo los sacerdotes católicos. Ustedes saben que muchas veces ellos aprendían la lengua de las culturas donde ellos estaban habitando, y bueno, y se escribían estas historias. De modo, porque además de los cronistas, porque se ha dicho por mucho tiempo que los cronistas exageraban, ¿no? Y los cronistas dicen grandes verdades. Está, por supuesto, luego la evidencia antropológica, científica, moderna, estudios de sociólogos, etnólogos de renombre y de ningún modo identificados con la causa hispano-católica, es decir, que nadie podría dudar de su veracidad o de pretender beneficiar la historia de la Iglesia y de España. Quiero decir que hay un sinfín de elementos que terminan por confirmar esto que ya, digamos, anunciaba al principio, de que la América precolombina era un infierno en todo sentido, y que lo que trajo aquí América y la Iglesia fue realmente fue
fue paz, realmente fue paz, fue liberación, y liberación de, bueno, de estos pueblos que yo ya decía que básicamente eran regímenes totalitarios, donde una porción minúscula de la población, es decir, castas, la casta dirigente, que eran unas pocas familias, oprimían sin ningún tipo de miramiento a las masas populares, por utilizar digamos, la terminología marxista. Entonces, bueno, este es el adelanto un poco de la tesis del libro bueno, y de la visión, por lo menos con respecto a este asunto. Y bueno, algunas cuestiones de diverso orden, como por ejemplo, creo que muchos de ustedes ya esto lo sabrán, y en realidad todo esto que estoy diciendo, si uno se pone a investigar, incluso mínimamente, va a encontrar las fuentes y, por ejemplo, de los crímenes indígenas y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, digamos, eh, lo que yo intenté hacer es un poco resumir todo esto bueno, en la menor cantidad de páginas posibles. Recordemos que de originarios estos pueblos tienen muy poco. Sabemos que provienen del Asia, ¿no? En general vinieron grandes migraciones por el estrecho de Bering o incluso desde la región oceánica. Es decir, que no existe un individuo, un pueblo originario aquí en el continente, y esto a la fecha ya ha sido, digamos, sobradamente probado. De manera tal que estas pretensiones que suelen tener varios grupos indígenas aquí en el continente, digamos, de reclamar como propia una tierra que en realidad no les pertenece, bueno, vemos que tiene muy poco sustento. Es importante saber que no hay un hombre originario del continente. Por aparte, siguiendo esa lógica, bueno, deberíamos vivir todos en guerra, porque un italiano podría estar, digamos, hoy reclamando tierra que pertenecía actualmente al Imperio Romano. Bueno, es decir, sería digamos, una historia de nunca acabar. Otra cosa interesante es que los indígenas, al momento de la llegada de los españoles, no es que tenían ocupado todo el continente. Eran 12 millones de personas en un continente que tiene fácil más de 1.000 millones de personas hoy en día. Es decir, al momento que llegue España y la Iglesia, en ningún momento hay una usurpación de tierras, porque ellos estaban concentrados básicamente, por lo menos las regiones con mayor densidad poblacional, geográfica, estaban en el área mesoamericana y en México. Alguna parte en la región andina, especialmente en torno a lo que es la capital de Perú, y lo que actualmente es Norteamérica, los Estados Unidos de América, están muy desperdigadas, ni hablar en el sur. Sudamérica realmente también eran tribus desperdigadas. Es decir, que es importante saber que no se entiende cuáles serían las tierras que ellos reclaman, porque la mayor parte de las tierras, al momento de la llegada de España y de la Iglesia, no la conocían los indígenas que vivían acá. Ellos estaban concentrados en puntos muy específicos, de modo que no tiene asideros, digamos, esas pretensiones territoriales, ¿verdad? Ahora bien, una cuestión, me parece la mejor forma de sintetizar esto y un poco ver, digamos, la contradicción, ¿no? del indigenismo en general. Por ejemplo, ustedes ven que actualmente las marchas, convocatorias, etcétera, de muchas de estas minorías ideológicas que hoy andan pululando, ¿no? Para intentar hacer implosionar a todo lo que es digamos, la civilización occidental y sus principios, especialmente al cristianismo, la Iglesia Católica. Estas minorías ideológicas que hoy son fácilmente identificables, como por ejemplo el feminismo radical, el lobby homosexualista, el garantismo abolicionismo, el derecho humanismo, los demócratas libertarios, etc. Es decir, todos estos grupos minoritarios disruptivos del orden occidental, fíjense que siempre hacen causa común con el indigenismo. Por lo menos en mi país, en Argentina, cuando uno va a las marchas, ve las banderas multicolores, ve pancartas en favor del aborto y tiene las banderas indigenistas. Es decir, lo cual debería resultar extraño. ¿Por qué? Porque en rigor estos grupos indígenas, por ejemplo aztecas, mayas y incas, digamos, se comportaron contrariamente
a lo que, a lo que pretenden estos grupos, digamos, ideológicos actuales, como el feminismo, etc. Por indigenismo hay que entender que más que ser un movimiento que realmente pretende encauzar o pretende, digamos, destacar lo que han tenido de emulable algunas culturas o digamos, de recordar su cultura, que eso en realidad lo hizo España. Ustedes no se olviden que muchos de los tratados o de la propia lengua y costumbres de los indígenas precolombinos, digamos, hoy tenemos conocimiento de eso gracias a la labor que han hecho los sacerdotes y bueno, gran parte de los colonos hispanos. Pero el indigenismo actualmente es un movimiento político ideológico tendiente a exaltar los resentimientos, ¿no?, de las personas, porque lo que hace el marxismo en general es buscar el punto de quiebre, la contradicción, poner a unos contra otros. Entonces el indigenismo es utilizado como una especie de, digamos, de agente para poder, digamos, criminalizar todo cuanto provenga de la civilización occidental, ¿no? Es decir, por un lado se enaltecen supuestas virtudes indígenas que jamás existieron, por lo menos en su gran mayor parte, y al mismo tiempo se criminaliza todo lo que venga de España y de la Iglesia Católica. Ahora bien, tomando como ejemplo esta hipotética marcha, digamos, de estos grupos minoritarios, estos grupos ideológicos del marxismo, ustedes fíjense, por ejemplo, que tenemos los abortistas en general marchan junto con los indigenistas. Y si el aborto, por ejemplo, yo me voy a referir particularmente a las tres culturas más importantes, repito, mayas, aztecas e incas, y el aborto en general, bajo estas culturas, era castigada con la muerte. Y esto evidentemente o no lo saben o lo ignoran con, digamos, siendo conscientes de ellos estos abortistas. Por ejemplo, el homosexualismo, no se dice, el homosexualismo era severamente castigado por estas culturas, tanto mayas, aztecas e incas, incluso existían, los aztecas tenían, digamos, una especie de código, digamos, de faltas, de código penal, cada uno lo tuvo a su forma, fue más notoria la cuestión en el caso de los aztecas, incluso se castigaba con mayor severidad al homosexual pasivo que el homosexual activo. Se lo considera, por supuesto, mucho más perversos. Entonces, previo a la ejecución, se le, digamos, prodigaba una serie de torturas. Entonces, ahí vemos que qué extraño debería resultar que el lobby homosexual termine apoyando el indigenismo el lobby homosexual. No se entiende. Luego tenemos en esta marcha multicolor de todas estas ideologías a los derechohumanistas. Y si por algo se han caracterizado estas culturas, es por no tener absolutamente ningún tipo de respeto por la vida humana. En el libro yo documento tres lamentables récords que ostentan entre aztecas, mayas y incas. Uno de esos es mayor cantidad de personas ejecutadas en 150 años. En el caso de los aztecas, más de 10 millones de personas. Eso es un verdadero genocidio. 10 millones de personas ejecutadas en un plazo de entre 100 y 150 años, mediante la forma más común de ejecución que, como ustedes saben, era el sacrificio ritual, lo que ellos llaman sacrificio ritual, que hemos visto en las películas cuando van subiendo, digamos, los que van a ser sacrificados, suben por las escalinatas de esas pirámides, de esos templos, y luego arriba los esperan algunos llamados sacerdotes para, una vez el individuo acostado cara al sol, le es extraído el corazón con un cuchillo de obsidiana. Se le abre el pecho y se le extrae el corazón. Esa fue la forma más común de ejecución y de sacrificio humano bajo los aztecas. Y considerando la cantidad de templos disponibles exclusivamente para esta finalidad, ustedes saben que el pretexto para sacrificar toda esta cantidad de gente era en general agradar o obtener alguna prebenda de sus deidades, ¿verdad? Entonces, las cuentas, digamos, los números a los que hemos llegado, no solo, digamos, refiriéndonos a los números que ofrecen los cronistas, que en algún caso pueden haber, digamos, llegado a exagerar, pero nos ha dado una gran mano en esto, digamos, la antropología, la arqueología. Ustedes saben que
semana a semana prácticamente en la región mesoamericana, en México y en la zona andina, cuando se hacen excavaciones se encuentran cada vez más eh, restos de personas que fueron sacrificadas ritualmente, como ellos dicen. Entonces, bueno, todos los detalles, después si quieren se los paso, les puedo pasar alguna especie de paper que tengo por ahí con las fuentes, ¿verdad? De esto. Entonces tenemos 10 millones de personas ejecutadas entre 100 y 150 años. El segundo récord lamentable es el sacrificio de niños. Ustedes saben que algunas culturas, especialmente entre los mayas, se creía que digamos, el sacrificio del niño, la vida del niño, agradaba de algún modo eh, más a estas deidades, creían que tenía un poder mayor, entonces muchas veces se sacrificaban niños eh, bueno, para estos dioses. Esto fue más común entre los mayas. Ellos tienen en general una especie de calendario anual donde dependiendo de la fecha, determinadas fechas que corresponden en general a una deidad distinta, bueno, los sacrificios podían variar, es decir, que en algunos sacrificios se requerían mujeres exclusivamente, en otras niños, en otras podía ser un poquito de todo. Y bueno, en definitiva, esto lo comenta muy bien el padre Sahagún, que fue digamos, uno de los principales estudiosos y que aprendió la lengua de los nativos. Él estaba, si mal no recuerdo, en la zona de Guatemala, estuvo parte de El Salvador y llegó también a México. Bueno, él comenta con detalle esto bueno, muchos de los testimonios de los propios indígenas. Entonces, el segundo récord serían la cantidad de niños ejecutados en un periodo de 100 años, que fue más de 1 millón de personas. Encima estamos hablando, no se olviden que estamos hablando de un continente que a la llegada de España y de América tenía entre 12 y 15 millones de personas. Pero bueno, acá estamos hablando de un periodo general de siglo un poquito más. Y luego tenemos un tercer récord de estos presuntos derechos humanistas, que corresponde a la inauguración del famoso templo de Tenochtitlán, ¿no? en México, la capital del Imperio Azteca. Entonces, en ocasión a esa inauguración, se sacrifican 80.000 personas en un solo día. En esto coinciden no solo los cronistas, sino incluso antropólogos e historiadores no proclives a, digamos, o por lo menos incluso contrarios a lo que es la hispanidad, España y la Iglesia Católica. Es decir, este fue un verdadero genocidio, 80.000 personas en un solo día mediante la forma de sacrificio ritual. Entonces vemos que el derecho humanismo, apoyando actualmente al indigenismo o estas pretensiones indígenas, incluso pretendiendo volver digamos, a esos gloriosos regímenes indígenas, bueno, vemos que evidentemente no tienen idea de lo que realmente implicaría volver al bestialismo de estas culturas. Hablamos por lo menos de la mayor parte de estas culturas. Estamos hablando por lo menos de los pueblos más centralizados, los pueblos más organizados, los pueblos más poderosos. Es cierto que no todas las culturas se comportaron del mismo modo. En general las culturas estuvieron muchas desperdigadas y bueno, no todas tuvieron los mismos vicios, indudablemente. Ahora bien, hoy, por ejemplo, que también está tan de moda digamos, el sacrificio, el sacrilegio, ofender a la religión, bueno, en esas leyes, por ejemplo, entre mayas y aztecas, ni hablar frente a bajo el incanato, el hecho de blasfemar era castigado con la muerte. En el caso de los incas, blasfemar, por ejemplo, implicaba que uno podía elegir a veces o ser ejecutado directamente o ser mandado. Los incas tenían una especial afición al morbo, digamos, porque había una cárcel conocida que era para los peores ofensores digamos, del régimen. Era una cárcel subterránea donde estaba lleno, repleto de los animales más peligrosos, las alimañas más peligrosas, no sé, imagínense cualquier tipo de víbora, podía haber lobos, cualquier cosa, y bueno, y a los disidentes políticos incluso, o crímenes que ellos consideraban graves, bueno, los enviaban ahí y eran devorados en cuestión de horas o segundos, ¿no? Por este tipo de animales. Entonces, el sacrilegio e incluso la traición a la patria, es decir, la traición por lo menos a lo que ellos consideraban su patria, era castigada con la muerte. Y hoy vemos justamente que los apátridas, los enemigos de la nacionalidad, marchan juntos
con estos grupos separatistas indigenistas. O sea, lo que quiero demostrar con todo esto es la incoherencia, ¿no?, del discurso indigenista, en este caso, como agente del marxismo, ¿no?, por lo menos de lo que se entiende como izquierda cultural, o como este método que utiliza la izquierda para poder corromper, ¿no?, los cimientos de la civilización occidental. ¿Qué me queda? El garantismo abolicionismo. Ustedes saben que, por lo menos aquí es muy común llenar de prebendas a todos estos grupos indigenistas. Y, por ejemplo, hubo un caso muy conocido aquí en mi país, en Argentina. Recuerdo de la comunidad Huichi, al norte del país de Argentina. Había sucedido lo siguiente hace unos años. Un padre de familia Huichi había violado a dos de sus hijas y a una de las amigas de sus hijas, todas menores de edad, por supuesto. Cuando la autoridad provincial o nacional toma conocimiento de esto, bueno, lo va a prender al violador, ¿verdad? Al padre de estas chicas, de la comunidad Huichi, y no lo pudieron aprender porque él que invocó que en virtud de sus tradiciones ancestrales, no podía, o sea, no estaba sujeto a la autoridad nacional o provincial. Es decir, muchos de estos grupos, como veremos, yo también digamos, hago un detalle en el libro, estaban permitidas este tipo de relaciones. Entonces, en virtud de eso, él violó nada menos que a tres chiquitas, y lo único que recibió a cargo tuvo que hacer una especie de trabajo comunitario, no recuerdo si levantando una pared o algo por el estilo, pero ese caso realmente fue indignante. Y bueno, y por supuesto que los sectores abolicionistas, garantistas, apoyaron, por supuesto, estos derechos de autodeterminación de estas culturas. Pero si uno se remontara, digamos, a cómo se manejaban, a cómo eran las leyes bajo estos regímenes, bueno, de garantismo no tenían absolutamente nada, eran leyes muy duras. Si por algo se ha, digamos, caracterizado estos regímenes, incas, mayas, aztecas, es por una desproporción total entre la falta cometida, el delito cometido y el castigo. Es decir, sabemos, por ejemplo, que el robar una mazorca de maíz o el utilizar, por ejemplo, un ornamento más propio de, digamos, de una clase superior, era castigada con la muerte. Es decir, fíjense con qué facilidad se le daba muerte a un individuo. Y la mayor parte por ejemplo, he mencionado recién que se castigaba con la muerte al homosexual, se castigaba con la muerte a la persona que cometiera aborto, se castigaba con la muerte a las personas que quisieran sacrilegio, al traidor a la patria, etc. Había una desproporción muy, 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 muy grande, y las clases dirigentes, por ejemplo, tenían una gran ventaja con respecto a la mayoría del pueblo, porque se les condonaban ciertos delitos. Pero lo más tal vez llamativo para mucha gente es que estos eran realmente regímenes totalitarios. Ustedes no se olviden que es un emperador siempre, o por lo menos en el caso de los mayas era un jefe político, porque había varios estados mayas, cada uno con una independencia política, pero tenían, digamos, una especie de unidad cultural. Pero son en definitiva los que mandan, ¿no? Ahí, por supuesto, que no hay ninguna terna democrática, son, digamos, emperadores que, digamos, son sustituidos a su muerte recién por alguien del linaje familiar, y todo lo que el pueblo ya no tiene son obligaciones y jornadas extenuantes de trabajo de sol a sol, y, y son los primeros que cuando hay una guerra son mandados al frente de batalla. Es decir, no solo por este tipo de cuestiones, sino por muchas otras más, es que tranquilamente puede considerarse como un infierno digamos, a lo que era la América precolombina. Digamos, los rasgos más salientes era, digamos, el estado de guerra. Eran cientos o miles, tal vez, de etnias distintas, culturas distintas, guerreando a muerte entre sí. Es decir, no hubo un día de paz en esta enaltecida América precolombina. No hubo un solo día de paz,
siempre oprimiendo el pueblo mayor, el pueblo más poderoso, oprimiendo y aniquilando absolutamente a todo el resto de los pueblos, digamos, un afán expansionista digamos, eh, sin medida, sin medida. Ustedes fíjense hasta qué punto llega esto. Esto lo cuentan muchos antropólogos, etnólogos, repito, de renombre, que no tienen nada, siempre me gusta repetir esto, ¿no? Para que quede claro la fuente, ¿verdad? E incluso lo dicen los propios indígenas. Eh, Cuando llegaban, por ejemplo, porque uno debe preguntarse, yo cuando fui estudiando estos temas decía, pero ¿cómo puede ser que tengan, digamos, aztecas, mayas e incas, eran realmente culturas milenarias? Y realmente, de milenarios no tienen absolutamente nada. Los mayas estuvieron solamente 150 años. Los incas también estuvieron 150 años. ¿De qué cultura milenaria me hablan? Entonces ahí me pregunté, bueno, ¿pero qué había antes que ellos? Bueno, después con el tiempo, y por investigaciones particulares, etcétera, con el tiempo uno fue descubriendo que hubo culturas mucho más determinantes que los mayas, incas y aztecas, pero que por algún motivo no se conocía su existencia. Entonces, a medida que fue aflorando cierta información, cierta documentación, eh, se había llegado a la siguiente conclusión. ¿Por qué es que hasta recientemente no se tenía conocimiento de las culturas anteriores? Por lo menos con mayores precisiones. Porque había una práctica muy habitual entre estos regímenes despóticos, expansionistas, sanguinarios, que era la siguiente. Ellos al pueblo conquistado por conquistar le daban dos opciones. O eran tributarios absolutos, e incluso, digamos, tributarios absolutos no solo de modo económico, sino también piden las mujeres de cada pueblo que estén a disposición de este conquistador, eh, pueden ser las hijas, las esposas, etcétera, pero mm. Entonces, y el pueblo que se negaba a ser sometido por los aztecas en este caso, o los incas o los mayas, bueno, se iba a una guerra, por supuesto que en una desproporción muy grande, porque en el caso de los aztecas eran varios millones de consumados guerreros, es decir, eran educados desde el comienzo en las artes de la guerra, y en general el resto de las poblaciones aledañas o eran tribus pacíficas o no tenían el poderío azteca. Entonces hacía lo siguiente, se conquistaba y se aniquilaba absolutamente a toda la población, al menos que algunos se hubieran rendido último momento, y ahí los empleaban como esclavos, eran esclavizados para luego poder ser eh, dirigidos o utilizados como carne para los sacrificios humanos. Pero a los primeros que liquidaban, porque indudablemente también les convenía tener fuerza trabajadora, ¿no? Del pueblo conquistado. Entonces, la prioridad era la siguiente, se reunía a todos los ancianos de las tribus. Ustedes saben que en general la historia de un pueblo muchas veces digamos, se conocía vía oral, ¿verdad? Es decir, los más ancianos a las nuevas generaciones le iban explicando las grandezas o miserias o costumbres de su pueblo, etc. Entonces, esto fue especialmente hecho por los incas. Y bueno, entonces se llamaba a los ancianos, tenidos como hombres más sabios de la tribu conquistada, y se los ejecutaba. Y se prohibía, por supuesto, la mención de la cultura conquistada y se prohibía la lengua de la cultura conquistada. De modo que en 2 o 3 generaciones ya no quedaba, digamos, memoria, ya no quedaba recuerdo alguno de esa cultura dominada. Y esta fue una modalidad muy común entre los indígenas. No solo se aniquilaban físicamente, sino que incluso borraban todo rastro de la memoria de esas tribus conquistadas. Entonces, fíjense hasta dónde llegaba el salvajismo y la ambición de poder de estas culturas indígenas. Yo creo que ese es un dato muy interesante. Y todo esto lo cuento porque como hay últimamente una especie de idealización de lo que es el indigenismo, o los indígenas en general, bueno, hay que saber que, por lo menos, tomar todo en su justa medida. Realmente cometieron aberraciones aquí en el continente, por lo menos las culturas más organizadas, y por lo menos con la llegada de España y de la Iglesia Católica,
se prohibieron los sacrificios humanos, se prohibieron, por supuesto, la práctica común del canibalismo, que estuvo institucionalizada aquí por lo menos entre los aztecas y los mayas, y esto lo reconoce Balvin Harris, que es un antropólogo muy reputado, que incluso es filomarxista. Luego, España y la Iglesia que traen un régimen mucho más justo que el que existía en los regímenes indígenas, porque, digamos, ya uno, la clase social, el nacimiento, la raza, ya lo determinaba uno por el resto de la vida. Es decir, no existía posibilidad de ascenso social, no existía algo tal como una meritocracia. En cambio, bajo España y la Iglesia Católica, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Y uno puede crecer, bueno, el que más hace, digamos, uno puede crecer haciendo los méritos correspondientes, ¿verdad? Entonces, esta era una cultura mucho más, digamos, lo que trajo Iglesia y España, y la Iglesia Católica y España, fue realmente un régimen mucho más justo. Y la mejor prueba de esto es que ustedes recuerden, siempre creo que es la mejor forma de explicar realmente lo que fue España y la Iglesia en el continente, que no hubo nada acá ni de conquista, ni de sometimiento, etc. Ustedes recuerden que Cortés llega con 400 hombres a México, y los aztecas eran cerca de 5 millones de personas, de los cuales la mitad eran por lo menos, como he dicho antes, eran guerreros consumados, gente que nacía para guerrear. Entonces, ¿cómo puede ser que Cortés, con 400 hombres, conquista el imperio más importante de América? Bueno, lo que sabemos es que, descontentas el resto de las culturas oprimidas bestialmente por los aztecas, bueno, se alían al español, se alían al católico. ¿Por qué? Porque ven en ellos, primero querían cortarse el yugo y las cadenas de la bestia azteca. Lo mismo pasó con los incas, ¿no? Entonces, y ven en ellos un régimen mucho más justo. Lo primero que ven, que los frutos se verán con los años, que el Dios cristiano, Jesucristo, no le pide, digamos, Jesucristo no le pide a sus fieles, a sus hijos, que se mutilen, no le pide Jesucristo que se sacrifiquen ritualmente por él. Jesucristo y la Iglesia Católica y la España, que es hija de esa Iglesia Católica, realmente ellos lo que hacen es difundir una verdadera hermandad, ¿verdad? Ustedes fíjense, por ejemplo, que cuando Colón lleva los primeros, los lleva como esclavos, creo que eran los indios tainos, ese fue, digamos, el primer acto de intención, donde se ve claramente la intención de la Iglesia y de España para con los indígenas, ¿verdad? Cuando Colón se lo lleva a Isabel, esclavizados, Isabel poco más que lo tira por la ventana, lo encarceló a Colón, porque le dijo, nunca más traigas un vasallo a un hijo mío, porque dijo, los indígenas son tan hijos míos como el cristiano más viejo de España. Entonces, ella prohibió completamente la esclavización de los indios, y los indígenas aquí contaron con un régimen mucho más justo que el que tenían con los opresores en el pasado. Es decir, los indios ven en España y en América, ven un Dios realmente bueno, ven un Dios justo, en comparación, si ustedes ven, por ejemplo, lo que son las imágenes de estas deidades indígenas, son realmente satánicas. O sea, uno ve cara de odio, realmente, cara de resentimiento. Esos son las deidades aztecas. Y ven en Jesucristo y en la Virgen realmente imágenes angelicales. De modo que fueron muchos factores los que terminaron convenciendo a los indígenas de aliarse a la causa hispano-católica. Ustedes recuerdan que incluso se les respetaron los títulos nobiliarios. Entonces, digamos, creo que esta es la mejor prueba de que España y la Iglesia realmente liberaron al continente. Y bueno, y justamente esto lo pudieron ver muy pronto los indígenas y se aliaron voluntariamente a ellos. Y bueno, y gracias a esta inestimable ayuda de los propios indígenas, bueno, pudieron acabar con este bestialismo despótico totalitario de las principales culturas que en aquel momento dominaban.